Vale, buenas tardes, soy Marco Montomoli, secretario de la Sociedad Valenciana de Nefrología, y hoy tenemos el honor de hospedar el quinto webinar del Congreso Virtual de la Sociedad Valenciana de Nefrología. El tema es un tema muy interesante, controversias cuando el catéter es superior a la fístula arterial nativa. Y presentó la moderadora, una de las dos moderadoras, la doctora Tamarit, que es nefróloga del Hospital General de Valencia, y también este año además será la responsable del curso teórico-práctico sobre acceso vascular del Hospital General de Valencia. Bueno, un placer. No sé si lo haremos, Marco, no sé si lo haremos, cómo está la cosa, pero bueno, bien. Hola, buenas tardes a todos. Nada, primero que nada agradecer la invitación a la Junta de la Sociedad Valenciana de Nefrología para moderar el webinar y felicitarles por el enorme esfuerzo que están realizando para mantener la calidad del Congreso en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y nada, comentaros que para agilizar las charlas, las preguntas las realizaremos al final de las dos ponencias, si os parece bien. Entonces, en cuanto al tema, creo que es un tema muy interesante, dado que el acceso vascular es de gran importancia para todos nuestros pacientes y nosotros hemos de ser parte activa en las decisiones respecto del acceso. Sabemos que es básica la creación de equipos multidisciplinares respecto del acceso vascular en nuestros hospitales y el nefrólogo pues debe ser la persona que coordine un poco todo lo referente a él y siempre ayudado por los radiólogos intervencionistas y los cirujanos vasculares. Nada, empezamos con la primera charla que la llevará a cabo el doctor José Ibea, que lo conocemos muy bien, os lo presento de todas formas. Es nefrólogo adjunto del Hospital Universitario Parc Taulí, máster en Medicina basada en la evidencia, posgrado en Procesamiento de Big Data e Inteligencia Artificial. Ha sido uno de los coordinadores de las guías de acceso vascular del GEMAV y coautor en las de la EDTA. Presidente de la VAS, de la Vascular Access Society, y vicepresidente del GEMAV. Y es exmiembro del Council de la American Society of Diagnostic and Interventional Nephrology de la ASDI. Nada, es un importante promotor del acceso vascular en España y podemos prolongar su presentación mucho más por su extenso currículum. Pero bueno, en resumen, es una de las eminencias del acceso vascular en España y es un honor poder contar con él esta tarde. Además, tengo la gran suerte de haber visto de cerca cómo trabaja él y su equipo en el hospital. Y nada, pues nada, empezamos ya con su charla. Muchísimas gracias, Esther, por esta amable presentación. Y bueno, de todo felicitar al comité organizador y en particular, además de José Luis Gorriz, sobre todo a Marco por el trabajo que has hecho de modo excepcional para ser capaz de pasar todo lo que era un congreso presencial, un modo virtual, no solo manteniendo la calidad, sino incluso aumentándola y probablemente todo lo que es la extensión a muchísima gente que no hubiera venido de otro modo. Bien, vamos a intentar, de luego también, la otra parte que quería agradeceros es crear una mesa redonda como esta, en la que podemos crear controversia en un tema que muchas veces no quedaba claro y sobre todo ahora todavía está creando incluso más controversia después de las guías que ha salido a nivel internacional. Y otro placer, por último, es estar con Elena Longedo, para un poco pues intentar darle alegría a esta presentación. La idea, evidentemente, es intentar batirnos para poder sacar conclusiones de esto a expensas de crear polémica y que nos impregne más en la mente lo que podemos sacar. Pero como comprenderéis, al final lo que queremos hacer es, aparte de batirnos, es sobre todo buscar las partes complementarias para intentar ver lo positivo que tiene el acceso vascular de todos los puntos de vista. Bien. Voy a intentar ser muy práctico. Fijaros, con esta fotografía veis en primera línea el dializador y al fondo os estáis viendo un acceso vascular de un paciente probablemente límite para hacer acceso vascular y el mensaje que os quiero transmitir es que muchas veces ni al nefrólogo y sobre todo al resto de especialistas la diálisis no nos deja ver el acceso vascular y ese acceso vascular sobre el que pivota la calidad de la diálisis se supone un cuello de botella. Y además tiene una gran morbilidad y mortalidad asociada que supone que se genere un montón de búsqueda de evidencia en este contexto. Pero fijaros que al final el objetivo principal es evitar que se desdibuje el acceso vascular por tener el primer dializador en primera línea. Y esto es todo. ¿Os he convencido?
Bueno, como tengo 14 minutitos más, voy a intentar sintetizar cómo desde el punto de vista nefrológico se puede intentar defender a la medida de lo posible, sobre todo con sentido común, el acceso vascular. Mirad, está claro que tiene muchísimas complicaciones, como sabéis bien a todo nivel. Está claro que esas complicaciones, como esta diapositiva de Ramón Roca, demuestra que cuando el paciente empieza diálisis por catéter, se muere más. Está claro que en estudios prevalentes es capaz de demostrar hasta un 300% de mortalidad, aumentada sobre la línea basal. Y lo que está claro es que en este contexto, a nivel mundial, fijaros, aquí tenemos Estados Unidos. Vamos a ver si pongo el puntero para que lo veáis mejor. Entonces, fijaros que aquí tenemos todo lo que es la zona europea, toda la zona en Estados Unidos, a nivel de Japón, Sudamérica, es decir, la prevalencia mundial está aumentando. Por lo tanto, el tema de acceso vascular no es que sea más importante, sino que se convertirá en prioritario en todos los entornos. En este entorno, fijaros que las gráficas antiguas del DOPS demuestran que en muchos países las fístulas estaban bajando, sobre todo en países de Europa, mientras en Estados Unidos, como tenía un problema relativamente grave, pusieron un programa de fístula FES para ir subiendo. Fijaros la situación tan paradójica en el mundo. Y daba la impresión de que aquí perdíamos, Estados Unidos, como estaba tan mal, tenía que aumentar. Paralelamente a esto, los últimos estudios demuestran que en función del país en el que estés, la prevalencia de fístulas puede cambiar de un modo enorme. Fijaros en países como puede ser Japón o China, que es altísima, y en países como Europa, que estamos en algunos sitios de Europa mal. Y en este entorno la epidemiología demuestra que tanto la morbilidad como la mortalidad como los gastos son enormes. Y en ese entorno encontré la paradoja, como por ejemplo en Estados Unidos, donde han conseguido aumentar la prevalencia, pero la incidencia nunca subirá de un 20% de fístulas. Esto es un drama, por el problema de reembolso que tienen allí. Y fijaros que todo este entorno, un poco para dar contexto clínico a la presentación, el mayor problema que tenemos con el acceso vascular gira alrededor de la disfunción, la infección y la morbilidad secundaria. Esto es una paciente en nuestra unidad de diálisis con esta benefibrina en 5 días post recambio de catéter. Y todo esto va alrededor de biofilm, que como sabéis muy bien es el caballo de batalla que tenemos en todos los entornos, y esto se deposita a partir del día 1 en el catéter de diálisis. Evidentemente, a partir de aquí las complicaciones que tenemos sépticas son enormes en todos los territorios, como sabemos muy bien, y todo esto se traduce que si paralelamente tenemos problemas de obstrucciones, como veis aquí a nivel de los catéteres centrales, pues tenemos servida la fiesta. Otro paciente en nuestra unidad de diálisis, con solo 40 años, fijaros, este es el entorno central de todos los vasos a nivel de tórax, fijaros la subclavia, la cava superior. Este paciente tiene todo absolutamente bloqueado y entra todo por los intercostales, con 40 años, 160 kilos y sin posibilidad de trasplante. ¿Qué hacemos? Bien, poco podemos hacer, pero lo que hemos de reconocer, por otro lado, es que no nos gustará el catéter, pero no nos queda más remedio que vivir con él. Y esto se ha reflexionado mucho por grandes autores como Beza, de la Sociedad Americana de Nefrología Intervencionista, y al final tenemos que ser conscientes de que algo tenemos que hacer. Bien, en este entorno, ¿qué nos encontramos? Pues que cuando miramos en ese espejo la situación en nuestro país, vemos artículos como este también de Ramón, en el que nos damos cuenta que hay una prevalencia diferente dependiendo de comunidad autónoma y cuando nos comparamos con el DOPS. Es decir, que aquí pasa algo en el que no podemos echar la culpa solo al paciente. Es decir, dependerá del paciente, de la cirugía, dependerá del mapeo, pero lo que es más importante es que alguien tiene que tomar las decisiones para intentar hacerlo de un modo homogéneo. Y ese es el equipo multidisciplinar. Por mucho que vendamos que la culpa la tiene el paciente, y esta es la reflexión que tenemos que hacer muchas veces, algo depende de nosotros. Y al final, pues esa reflexión conduce en que ese sistema tenemos que analizarlo de algún modo, porque ese sistema, como decía antes, está todo lo que depende del acceso vascular que tenemos que pasar a primer plano, y esto depende del nefrólogo. Tenemos la habilidad quirúrgica, tenemos todo lo que podemos hacer en el contexto nefrológico, sobre todo con enfermería, y por supuesto el entorno de los procedimientos endovasculares. Esta fantástica foto multidisciplinar probablemente muchas veces no coincide con la realidad, que es esta. Seguro que habéis visto la película Guerra de las Galaxias, El bar de Mos Eisley, donde ese equipo multidisciplinar que tenéis aquí, lo tenéis en primer plano, todos sentados en la misma mesa, pero no hablan mucho. Es fácil reconocer aquí al cirujano, a la izquierda, con su cara característica. No te ríes, Elena, porque aquí está el radiólogo, con su mirada característica. Aquí tenemos al nefrólogo que no para de dar vueltas a la cabeza, si la tenemos. Aquí tenemos a la supervisora y detrás está el manager, que es tan importante en lo que es la gestión de recursos por parte de la dirección del hospital como resto de especialistas. Eso es muy importante porque, aunque estemos sentados en la misma mesa, muchas veces perdemos nuestras habilidades para rentabilizar la situación. Y tan importante es no perder la perspectiva, como sobre todo buscar no solo la eficacia y la efectividad, sino la eficiencia. Hacemos muchas veces procesos muy baratos que no nos conducen a ningún lado o procesos muy caros que no nos salen rentables. Y esto nos obliga entonces, de este modo, a empezar a ver que tenemos que ser un poco gestores de nuestros actos. Eso quiere decir que esa búsqueda de la efectividad
eficiencia, sobre todo, hace que tengamos que mejorar lo que podamos en la clínica, pero sobre todo ser conscientes de que tenemos que empezar a mirar nuestros criterios de calidad. Y esto es, no solo buscar la fístula catéter, sino ver que realmente esto repercute en el paciente y en el entorno sanitario. Por todo esto, estos objetivos clásicos, que es preservar el lecho vascular para aumentar el número de fístulas, se traduce en que al final hemos de saber qué actores tenemos para gestionarlos. Primero, la fístula. Está claro que es su problema principal y hay que conocerlo, es que tiene un déficit importante de maduración. Y eso hace que aumenten los catéteres. Y por eso cayó el programa Fístula First, porque pensaban que hacía más catéteres problema de la maduración. Por lo tanto, hemos de gestionarlo muy bien la maduración, porque la fístula sigue siendo aparentemente lo mejor. El problema de la prótesis, que es el segundo actor, hace que funcione muy bien al principio, pero tiene expectativa de vida muy limitada. Y por último, el catéter, que es muy fácil de utilizar al principio. El problema que tiene es que tiene un montón de cons, como habéis visto, y la mayor parte asociados con mortalidad. Todos los actores hay que ponerse en un escenario. Y este escenario tiene que ser intentar trabajar todos juntos los profesionales para buscar el mejor acceso vascular y colocarlo en el mejor momento. Para esto hay que tener una estrategia planificadora. Y todo esto quiere decir, pues, empezar a organizarse en todos los servicios para, de un modo gestionado, pues, intentar conseguir la máxima eficacia en incidencia y prevalencia de fístulas. Evidentemente, vuelve a salir la palabra multidisciplinar. Y por último, todo esto hay que hacerlo de un modo organizado. Esto quiere decir que participan los servicios, los hospitales de día, consultas externas y ver en qué momento funciona el filtrado glomerular tenemos que hacer acceso vascular para evitar colocar catéteres. Bien, dicho todo esto, que es fácil de entender, al final nos hace pensar que lo mejor es la fístula, pero el catéter. Pero vemos que la versión de la literatura lo empieza a poner en tela de juicio. Fijaos esta revisión del grupo de Vancouver, de Peter Rabbani, que nos dice que, ojo, a ver si resulta que lo malo no es del todo el catéter. Porque los estudios metaanalíticos, sobre todo los que hacen los epidemiólogos como Rabbani, ven que la asociación no es clara de multivariantes. Y sobre todo en ese entorno se empieza a pensar que si traduzco en la clínica, a lo mejor de mirar más factores que influyen, como la comorbilidad, e incluso las preferencias del paciente antes de poner un acceso vascular tipo fístula, cuando el paciente a lo mejor tiene una clínica relativamente alta. Por lo tanto, se empieza a hablar del plan de vida del paciente. Y en este entorno, fijaros, gráficas como esta y diapositivas como esta que empezamos a ver muy frecuentemente, empiezan a ver que son muchos los factores que empiezan a decir lo que es un acceso vascular óptimo. A lo mejor no solo la fístula, sino todo. Y esto nos cuesta mucho decirlo a los nefrólogos. Fijaros que hay artículos de estos como revisiones, y fijaros que aquí está Bardoma, que incluso es radiólogo hablando de esto, o Igor Davison, que es cirujano, y Mauricio Galini está medio que es nefrólogo, empieza a ver que, fijaros, la fístula es una cosa más en el entorno de la toma de decisiones de estar el paciente que no tiene opción de nada y evitar esto la parálisis peritoneal o el trasplante renal. Por lo tanto, al final, los algoritmos que empezamos a ver en la literatura empiezan a ser como estos. Ojo, a lo mejor la era de fístula first ha cambiado de pacientes first. Y fijaros que a lo mejor tenemos que empezar a pensar primero, ver el mapeo, ver los riesgos de fallo de la fístula, empezar a ver el mapa de la supervivencia del paciente, etcétera, etcétera, y acabar diciendo si le va a poner una fístula, un injerto o un catéter en función de todo esto. Bien, todo esto me lleva a conducir que qué es la cuestión que tenemos que plantearnos. Fijaros que es muy claro tener que pensar que vamos a ir a la fístula más distal posible para evitar el catéter. Pero el problema es cómo nos organizamos para pensar que si queremos individualizar al paciente, como vemos aquí, al final tenemos que pensar que a lo mejor tenemos que mirar al paciente centrado. Pero ojo, volvamos atrás. Si resulta que empezamos a ver la comorbilidad para a lo mejor ser más conservadores y no poner fístulas, si revisamos la literatura, vemos que en diabéticos, mujeres y obesos, donde más pacientes hay dificultosos y límites, se pueden conseguir fístulas igual que en pacientes normales. Por lo tanto, ojo, no todo es la individualización a favor de ser conservador. Y fijaros que, aunque vemos que los pacientes pueden tener una expectativa menor cuando son mucho más añosos y hay que ser más conservador, o en el paciente añoso a lo mejor nos planteamos que tenemos varias opciones y no solo la fístula, cuando revisamos la estadística nos acabamos dando cuenta de que son los pacientes mayores de 90 años donde está claro que la fístula a lo mejor cae. Y esto no solo desde el punto de vista práctico vascular, en el que incluso hasta estos pacientes en vez de un chimino puede hacer un codo, sino hasta incluso desde el punto de vista de estudios que demuestran que con más de 80 años la supervivencia se puede conseguir. Incluso hasta el punto de vista económico puede ser rentable. Es decir, individualizar, pero ojo, con cuidado, porque de hecho solo el paciente, incluso que tenga expectativa de vida escasa, que puedes plantear el catéter, incluso hasta puedo plantear la utilización de un injerto. Cuando todo esto lo llevo a traducción de guías clínicas, me acabo dando cuenta de que las últimas guías que salen, como la japonesa, la británica, las guías españolas que salieron de aquí, las guías cirugía, las europeas de nefro, las americanas, que teóricamente sacan toda la misma literatura. Lo curioso es que cuando empiezan a hablar de esto, nos damos cuenta de que se empieza la individualización, pero a lo mejor todos no lo hacemos de un modo similar.
Y daros cuenta que aquí soy un poco crítico, porque de todas estas guías que han salido ahora, que fijaros que hay, fíjate, nosotros íbamos a revisar 1000 citas, más de 100 recomendaciones, incluso criterios de calidad, y luego por otro lado están las DOCI que se acaban de publicar ahora, en un entorno en que empezamos a pensar todo lo mismo, a veces no nos expresamos igual. Y esto es muy importante porque nuestras guías, que en la fase inicial antes de la precirugía, en la cirugía, después y en el cuidado, van todos a por la fístula y sobre todo incluso mantener el seguimiento, como sabéis muy bien, para mantener la prevalencia y luego sobre todo vigilar las complicaciones para mantenerlo y sobre todo acabar enviando el catéter, nos damos cuenta que al final en todo este mapa somos los nefrólogos los que tenemos que tomar decisiones para precisamente evitar el catéter. Bien, cuando esto lo traducimos a una opinión en la que se tiene que basar desde el punto de vista práctico lo que tenemos que decir en las guías, nos damos cuenta de que es fácil entender que tenemos que pedir la fístula cuanto antes, es fácil entender que tenemos que coger y mapear al paciente. Nuestras guías dicen que mapeo sistemático a todo el mundo para ver el hecho vascular antes de evitar, de colocar un catéter, y como os dais cuenta, hasta con 85 años podemos hacer una fístula, y en ese entorno la cirugía hemos de buscar la fístula más distal, y evidentemente a partir de aquí ir hacia un entorno que es el final, donde tenemos que ver los indicadores de calidad. Y esto es muy importante porque al final, seamos conservadores o no, y seamos muy proactivos a hacer la fístula o no, lo que está claro es que estos indicadores nos han de decir si estamos haciendo bien. Y fijaros que aquí, cuando comparamos las guías anteriores con las que publicamos ahora, esa prevalencia de fístulas de 80, reconocimos que se puede bajar a 75 porque el paciente ha cambiado. Pero fijaros que a pesar de todo no vamos a permitir que el catéter aumente más de un 20%. Y esto es fundamental, porque hemos demostrado que podemos bajar la ratio de trombosis a menos de 0,15%. Es decir, que todo esto nos mete en un panorama totalmente diferente al anterior. Puede que a lo mejor aceptemos más la presencia de pacientes comórbidos, pero no por eso hemos de bajar la guardia. Fijaros que la interpretación de las guías americanas, por otro lado, como veis aquí, nos acaba diciendo todo este algoritmo que tenemos aquí. Fantástico, individualización del paciente. Vamos a intentar tener en cuenta todo para al final, en función de su comorbilidad, expectativa de vida, etcétera, aguantar la fístula, pero no ser agresivos. Pero fijaros que aquí no aparece el mapeo por ningún lado. ¿Cómo voy a individualizar si no es el hecho vascular del paciente? Y fijaros que desde este punto de vista, desde la Vascular Society, lo digo yo como responsable de la Junta Directiva, nos hemos dado cuenta de que los procesos asociados a cirugía, guías europeas de cirugía, las guías americanas, las españolas, etcétera, etcétera, depende de la perspectiva que se miden, a veces esa individualización puede ser diferente. Por lo tanto, a pesar de todo, hemos de pensar, en conclusión, de que en el momento en que planeamos un acceso vascular, esa decisión que debe ser en características globales del paciente no debe hacerse nunca aislada del acceso vascular, sino teniendo en cuenta muchos factores, incluidos pues, demográficos, sociales, incluso pues, factores de riesgo. Pero no hay ningún factor de riesgo que nos diga que este paciente va a ir mal o bien. Por eso, al final, toda esta decisión se debe basar en un montón de factores sin dejarse ni uno, empezando por el mapeo, historia de acceso vascular, todo lo que es de la clínica, etcétera, etcétera. Pero al final, daros cuenta que hagamos lo que hagamos, siempre, siempre hemos de intentar buscar el acceso vascular nativo. Bien, al final, fijaros, esta es la típica foto, como decía, de Mos Eisley, que tenemos que intentar estar todos en la foto, pero mirando a la cámara, no de este modo, sino de este. Fijaros esta Ana, la intervencionista, este es el cirujano, y fijaros que al final tenemos que ser muy práctico y no solo pasarlo bien con el acceso vascular, sino disfrutar haciendo que el paciente sea el máximo beneficiario de esto. Quiero aprovechar la ocasión para vender nuestro libro. Como sabéis muy bien, el acceso vascular tiene su foro, que es el Congreso del GEMAP, que fue un éxito brutal el año pasado, con 300 inscritos, con cerca de 200 personas en los bolsos que se nos colaban por las esquinas, y esto hace que tengamos que hacer una nueva edición, como suponéis ya, virtual. Lo haremos, como habéis hecho vosotros, durante todo el mes, que íbamos a hacerlo en 2 días, pero durante todo el mes, en días diferentes, no solo, como veis aquí, los main topics, sino incluso hasta talleres online con cirugías, etcétera, etcétera, y evidentemente para disfrutarlo. Y evidentemente desde la BAS también os invito al próximo congreso que tenemos en Berlín, en el 2021, donde pues es un foro inigualable para disfrutar el mismo modo que hacemos a nivel nacional con todos los colegas que tenemos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ideas, por su magnífica exposición y además increíblemente actualizada. Efectivamente, el elemento más importante para conseguir una buena diálisis pues no es el dializador, como empezaba la charla, sino que es el acceso vascular. Antes que nada, quería unirme a la felicitación de Esther a la Sociedad Valenciana por el esfuerzo de mantener el Congreso en este nuevo formato y agradecer la invitación para moderar este webinar. Recuerdo que las preguntas las haremos al final de las 2 charlas. Bien, dada la importancia que hemos comentado entonces del acceso vascular para nuestros pacientes y la importancia de tener un equipo multidisciplinar, vamos a ver otra parte de este equipo multidisciplinar de la mano de la doctora Elena Longedo.
La doctora Elena Longedo es jefa de sección desde 2010 de la Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Universitario Dr. Peset en Valencia. Dirige y codirige investigaciones multicéntricas en el ámbito de la radiología intervencionista. Es profesora en la Universidad de Valencia y participa como profesora en diversos cursos y másteres de área internacional. Y además, desde 2019 es miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Está volcada en la radiología intervencionista en un servicio que además es pionero en España. Es para nosotros un gran honor contar con ella esta tarde. Así que, Elena, cuando quieras. Pues muchas gracias. Quería en primer lugar pues agradecer al Servicio de Nefrología de mi hospital la invitación a este foro y al doctor Gorriz, con el que me une una profunda amistad, y comentar mi presentación. Cuando me propusieron la controversia, este debate me pareció muy interesante y la verdad es que siempre que planteamos catéter fístula, la posición parece que de rigor sería la de la fístula. Y me quedé un poco triste a la hora de defender el catéter, porque es verdad que es la pelea cotidiana, pero nos peleamos más por el mantenimiento del acceso de la fístula en el que estamos implicados desde hace más de 20 años. Pero aún así lo he visto desde esta perspectiva y tenemos tanto que aportar y tanto que trabajar juntos. Tenemos mucha experiencia y tenemos mucha facilidad para resolver los problemas relacionados con el catéter. Cómo, dónde, cómo mantenerlo, cómo recuperar abordajes va a ser un reto y es algo a lo que nos enfrentamos en el día a día cotidiano. Decir que el catéter venoso central es una alternativa a la fístula y que esto es así porque es disponible, porque es fácil, porque es universal y eso pues nos da la vez de no tener que esperar a nada. Y que tanto los catéteres no tunelizados como los tunelizados van a tener su utilidad en esas situaciones de urgencia y también pues en el mantenimiento del acceso cuando no hay ya otra posibilidad y también en los momentos puente, tanto del trasplante como de la maduración de la fístula. Pero no podemos olvidar esa morbilidad que está asociada al mantenimiento y a la colocación de los catéteres. Vamos a seguir las guías clínicas del acceso vascular, pues las sabéis todos, y es en el punto 6 la presencia de los catéteres venosos centrales y el desarrollo de su contenido, donde pues podemos analizar punto a punto tanto cuál es la vía de acceso principal y las complicaciones de llegar a otros accesos, como otros criterios de selección, inserción, seguimiento y cómo poder advertir las disfunciones de los catéteres y también resolver las complicaciones. La utilización ha aumentado mucho de los catéteres venosos centrales, lo ha dicho mi colega también, pero es verdad que la implantación debería ser limitada por las complicaciones asociadas, trombóticas e infecciosas fundamentalmente. Pero continúa siendo la única conexión de muchos pacientes a la vida y, por lo tanto, este acceso vascular con el catéter es indispensable, tanto por la posibilidad de la utilización del mismo en los procesos urgentes, como también pues, el disponer de un acceso definitivo en estos pacientes que hemos comentado antes. Las complicaciones son más altas que las alternativas de la fístula y que es verdad que tendremos que buscar el catéter ideal que haga que estas complicaciones no existan o minimizarlas de una manera significativa. Queremos flujos altos, que no tengan recirculación, que no sean traumáticos, que no formen vaina, que no formen fibrina, que los podamos ver con imagen, sean radioopacos, confortables, que resistan los antisépticos. Eso sería el catéter ideal. Y es verdad que la evidencia nos dice que los copolímeros pues, nos dan estas características mejor que otros materiales, que la doble luz D nos da un volumen superficie en relación muchísimo mejor y que es verdad también que las puntas simétricas pues, nos van a ofrecer una capacidad de tener pues, mejores flujos, de poder invertir la vía arterial y la venosa, de no tener recirculación y prevenir las complicaciones asociadas con las trombosis y las obstrucciones de la fístula. Pero es verdad que hay mucho que caminar todavía en la evidencia. Aunque tenemos preferencias, habrá complicaciones que estarán vinculadas tanto a la manipulación como al propio paciente sobre las que tenemos que incidir.
La utilización de la imagen para la colocación de los catéteres hace que sea fácil, que sea seguro la colocación de los catéteres venosos centrales, pero hay muchas complicaciones asociadas. Como soy radiólogo, la diferencia con mi anterior ponente es que yo voy a poneros imágenes y casos porque esto no lo podemos evitar. Entonces, bueno, pues comentar que tanto en la posición como los acodamientos y las malas posiciones las podemos obviar, y hay veces que no es en el momento de la inserción, sino posteriormente, hasta con un acceso de tos, que por las curvas y la anatomía vamos a modificar la posición inicial del catéter y cambiarla. Este paciente avisa por la imposibilidad en extraer la guía durante la manipulación de un catéter provisional en néfro, y es verdad que simplemente que la imagen nos va a ayudar a mantener la guía, la posición correcta, la tensión de la guía y la colocación definitiva. Igual que este otro catéter mal posicionado que os he enseñado antes, con la compresión mecánica de la porción superior y la introducción de una guía, podemos recolocarlo con facilidad. Deciros que las complicaciones que nos dan más guerra en relación a los catéteres, aparte de la infección, serían las trombosis intrínsecas. El manejo del trombo mural es bien conocido, lo mismo que la cola de fibrina inicial, pero es verdad que hay maniobras como el tratamiento de la vaina de fibrina que van vinculadas también a maniobras intervencionistas. Otras veces lo que tenemos son problemas extrínsecos, no podemos colocar el catéter porque no hay vías, como el que ha presentado también el ponente, no hay más vías que las colaterales paravertebrales y el sistema de la ácigos y de la hemiácigos, pero podemos recanalizar y reconvertir en acceso para llegar a las vías centrales, vías que están potencialmente tapadas. Este caso también es de hace poco tiempo, con todos los antecedentes de yugulares tapadas para tiroidectomía total, oclusión, problemas también oncológicos, y este paciente lo que tenía era una vía colateral a las venas hipogástricas y recanalizamos, no para permeabilizar el retorno venoso de la pierna que estaba garantizado, sino simplemente para poder colocar un catéter venoso central en la cava. A este paciente hasta le embolizamos el injerto renal. Por lo tanto, este tipo de problemas de recuperar las vías pues va a ser maniobra con el control de imagen que va a ser factible. Decir que la vaina de fibrina tenemos que advertirla ante catéteres que van progresando en la mala función y que tenemos que recambiarlos, y en el recambio tenemos inmediatamente una mala función. Entonces el diagnóstico es a través de identificación de la vaina con inyección de contraste, y que posteriormente lo que tenemos que hacer antes de hacer un recambio y recuperar la luz verdadera y romper esa vaina de fibrina, hacer una angioplastia, retirar si podemos la vaina o simplemente poder colocar de manera definitiva un catéter en la luz verdadera. Esto es lo mismo, una vaina de fibrina en un catéter recolocado en 3 episodios en menos de 2 meses. Aquí identificamos la vaina, la rompemos con la angioplastia y podemos de manera definitiva recuperar una vía parcialmente perdida. Decir que a veces lo que tenemos es que recuperar una oclusión venosa central y finalmente, pues aunque venga un paciente con un catéter que ya se ha salido, recuperar vaina y todo, porque este paciente tenía la oclusión venosa central y una vaina, y miramos que después de romper la vaina recuperamos luz y vemos el defecto de la vaina, pero sí podemos con seguridad hacer la diálisis de este paciente. Otro de los problemas que tenemos a veces es que el paciente ya no requiere, porque lleva un trasplante, porque la fístula le funciona, y tenemos que retirar el catéter, que es una técnica bastante sencilla, con una tracción, control de coagulación y una tracción del catéter. Bueno, pero hay veces que no podemos de ninguna de las maneras, como este paciente era portador del catéter 4 años y estaba mal posicionado, en una posición por colocación a través del endotelio, está en una posición fuera del vaso, y que a la tracción pues fue totalmente imposible. Luego no siempre es fácil manipular y la imagen nos va a dar la certeza de dónde y cómo tenemos que hacer las cosas. Es decir, que desde hace mucho tiempo pues tenemos los criterios que en estos pacientes, aunque la durabilidad de la repermeabilización de los accesos venosos centrales, pues aunque vayan a durar poco, nos permiten mantener los accesos periféricos. ¿Y eso qué significa? Pues que en un paciente de diálisis
hemos de tratar las estenosis venosas centrales y que aquí habrá un paso por paso. Angioplastia de alta presión. Es verdad que los balones con droga nos pueden dar una mayor permeabilidad primaria con una tasa de 71% a los 6 meses, y eso es mucho en un paciente de diálisis, y dejaríamos el stent como tratamiento definitivo cuando tenemos un mal resultado o es imposible la repermeabilización central. También es verdad que la tecnología nos está ayudando, hay stents dedicados, venosos, hay stents cubiertos y que realmente pues vamos mejorando la permeabilidad utilizando distintos dispositivos. Pero es verdad que a veces está todo tapado. Esta paciente, veis que lleva aquí un stent, pues le hicimos toda suerte de tratamientos para mantener el acceso venoso que tenía una fístula en el lado izquierdo y finalmente con una vena yugular tapada hicimos un acceso desde fuera con un vaso incluido, colocamos una prótesis, fijaros que va paralela a la prótesis del tronco innominado, y pudimos recuperar prácticamente a la cava desde un acceso supraclavicular. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Rescatar toda suerte de oclusiones venosas a través de la imagen que nos va a servir como guía. Este es el paciente, angioplastia primaria, colocación de stent por reoclusión, hiperplasia después del stent y finalmente pues una oclusión definitiva después de varios años de tratamiento de la estenosis central. Otras veces lo que hacemos es recuperar trozos de catéter porque bien guías que han migrado por la mala utilización o la falta de práctica, o catéteres que antes se ponían por abordaje subclavio y por el síndrome de Pinch-Off, pues tendríamos una mecánica obstrucción repetitiva entre la clavícula y la primera costilla, y ese efecto mecánico termina por claudicar y el catéter migra. Es verdad que el que os pongo en imagen es un catéter que está en las venas pulmonares, no en la aurícula, pero es que hay veces que hay hasta una comunicación interauricular. Y este caso es recién salido del horno, de la semana pasada, y recuperamos un catéter venoso central parcialmente roto, desde que estaba localizado, lo veis aquí, en la arteria pulmonar. Bueno, pues la recuperación de cuerpos extraños después de manipulaciones en estos pacientes pues también puede ser uno de los objetivos nuestros. Importante, yo no os voy a hablar de datos, pero sí voy a hablaros de nuestra experiencia y lo que hacemos en nuestro hospital. Lo que hacemos es trabajar en consenso con nefrología. Y es verdad que a veces es una relación de otra fístula tapada, otro catéter tapado en una situación donde tenemos mucho trabajo y una carga asistencial muy grande, ¿no? Pero hemos de trabajar en consenso y tenemos que tener una respuesta a la fístula rápida para recuperar la luz. Diferenciar entre las nativas y las protésicas, y que es verdad que necesitamos de personal especializado tanto en el diagnóstico y detección precoz de una mala función como en establecimiento de los criterios para hacer las trombectomías o la colocación definitiva del catéter. Y en ese sentido nuestro hospital ha sido puntero. Tenemos, mirar, son publicaciones del año 98 y del 2001, con Gorriz, con Bayardo, con el servicio de nefrología, donde ya estábamos realizando procedimientos y que hay algunos que poco han cambiado, sí, los dispositivos y la tecnología. Pero nos quedamos con este paciente último que pongo. Es un paciente de 87 años con una fístula permeable, con presiones altas en fistulografía y tratamiento con sintrón, portador de un marcapasos permanente y con una obstrucción venosa central. Este paciente vamos a recuperar la fístula, esa es la filosofía. Y con un road mapping recanalizamos un segmento duro y fibroso, lo dilatamos con un balón de alta presión y recuperamos nuestro acceso y con una recuperación de la función de la fístula. Decir que, como dice mi compañero Jorge Gómez, que el mejor sitio para poner un catéter es en el armario mientras sea posible y que no debe pues, considerarse como primera opción del acceso, ¿no? Es el acceso con los catéteres por su comorbilidad. Y que ningún catéter es el mejor ni el peor, pero hay muchos que son mejores en general y que muchas cosas van a depender tanto del manejo como de nuestros cuidados. Y que la habilidad y el control de la imagen nos van a permitir recuperar y mantener las venas centrales permeables. Decir, como último, una vía a la tecnología. Nosotros preferimos siempre ir desde fuera hacia adentro porque tenemos la imagen que nos va a apoyar y nos va a ayudar. Pero hay nuevos dispositivos que permiten, pues hay tecnología que va a apoyar la recuperación y en este sentido
sin tener ningún conflicto de intereses, es decir, que la tecnología nos ayuda y apunta al futuro. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por esta estupenda exposición y por ayudarnos también cuando no tenemos opción a fístula en nuestros pacientes a recuperar el acceso vascular. Empezamos, si os parece bien, el turno de preguntas. Mira, aquí tenemos una de Madeleine Huanca, quizá más para el doctor Ibeas. Nos dice, buenos días, ¿qué porcentajes de sus pacientes en hemodiálisis ingresan con acceso vascular de forma temprana? Mira, los números últimos que tuvimos que son alrededor de un 80% con acceso vascular nativo. 80, 78, 80, 82. Esto lo presentamos en Nacional de Nefrología, está pendiente de publicar. Los últimos sea así, alrededor de un 80 y el último no sé si era 80, 82. Y presentamos en la SEN que había un 10% de pacientes que se niega sistemáticamente a hacerlo. Es decir, que si cuentas estos, probablemente podríamos tener un 90%. Y esos 10% fueron pacientes mapeados, los que hacían falta incluso con angiografía, para ver cuál ha sido el número óptimo contando las negativas. Es decir, que esto es contando que hay un 10-15% que se niegan. ¿Por qué se niegan? Porque los catéteres de hoy en día son otra historia. Se llevan muy bien, son muy cómodos, dan relativamente pocas complicaciones y como tenemos unos radiólogos tan rápidos, majos y que funcionan bien, pues al nefrólogo o cambia un tunelizado o lo cambias tú o un radiólogo te lo cambia con una crucita y una petición. Eso que hace que el paciente no tenga esa sensación de sufrimiento. Y hay un grupo, sobre todo los que empiezan por catéter tunelizado, que son los que están en diálisis, sin corefogatía no conocida, dicen no me pinches que vivo muy feliz así. Pero bueno, hay que intentarlo a pesar de todo, ese mensaje. Muy bien. Jim Escobar Torres nos pregunta, muchas fístulas presentan deficiencia por oclusión de subclavia con circulación colateral. ¿Qué hacer? ¿Angioplastia más stent de la misma o crear fístula en otro miembro? Si queréis, pues que conteste primero la doctora Longedo y que dé su opinión y después el doctor Ibeas. Bueno, pues qué hacer es una fistulografía y una evaluación global del paciente. No siempre vamos a trabajar solo con la imagen, pero es verdad que lo que vamos a intentar siempre es recuperar y evitar que tengamos déficit de los accesos vasculares posteriores. Si tenemos una fístula con recirculación y una oclusión venosa central, trataremos la oclusión venosa central. ¿Y cómo? Pues primero se hace una angioplastia con un balón de alta presión, es un poco la normativa. El empezar con balones con fármaco, pues es mucho más caro. Entonces, realmente, pues tendríamos que hacer una angioplastia simple y luego el balón. Y esto aumenta mucho el gasto también. Entonces, hay que ir haciendo paso por paso. Y así aumentamos las permeabilidades y mantenemos el acceso. Esa es la opinión. Pero es verdad que hay otras cosas que pueden hacer que sea mejor para el paciente, clínica de valoración, el hacer un acceso venoso en otra localización. Fenomenal. No sé si tiene algo que aportar el doctor Ibeas. Sí, la verdad es que me gustaría hacer un comentario. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Elena, pero la única observación que hay aquí, digamos, es fácil para el nefrólogo hablar con los radiólogos y decirme, oye, Ana, Elena, oye, a ver qué podemos hacer y te lo arreglan. Pero bueno, el problema es que como esto en una situación central tiene que volver a hacerse en cuestión de poco tiempo, la pregunta es, ¿cuántas veces podemos hacerlo en poco tiempo? Es decir, hacerlo realmente rescatarlo es fácil, sois unos cracks los radiólogos. Pero si tengo que estar en radiología a los 4 meses, lo vuelvo a hacer. Pero si tengo que estar en 2 meses y en un mes, ¿no? Por eso es muy importante el hecho vascular que tenga como reserva, como capital venoso. Si me queda sitio para hacer fístulas de sobra y el paciente de 80 años, pues evidentemente al mes, si tengo que hacer otra vez colocar otro tiempo, me voy a otro lado. Pero si el paciente tiene 40 años y resulta que tiene pocos accesos y solo le queda para hacer un injerto en otro brazo, tendría que luchar como sea con el radiólogo para que me prolongue lo máximo posible. Entonces, en ese equilibrio hay que tomar las decisiones. Pero para tomar el equilibrio hay que conocer el capital venoso del paciente. Si no, las decisiones se tomarán totalmente o demasiado agresivas o a lo mejor soslayando las posibilidades de evitar movilidad. Sí, además añadir, perdonar que comente, además añadir que un paciente de 40 años de estas características al final lo vamos a irradiar y vamos a inducir patología secundaria por la radiación. Entonces son muchas cosas que parece que sean tonterías a pesar de que controlamos la radiación y la exposición y que de verdad que estamos muy concienciados desde radiología para esto. Pero es muy importante conocer la anatomía, en dónde estamos trabajando, lo que va a vivir el paciente, si lleva un marcapasos, si no lo lleva, o
o lo que nos va a costar o cuánto de facilidad le va a ser. O sea, que contar de una manera multidisciplinar, por supuesto. Otra pregunta que nos escriben aquí. ¿Existen catéteres con lúmenes que requieran 3 centímetros cúbicos de parina o anticoagulante? Bueno, lo que hacemos es hacer la heparinización del espacio muerto. Cada catéter tiene el espacio muerto y eso va vinculado a lo que tenemos para heparinizarlos y mantenerlos, utilizarlo. Y eso lo pone en los catéteres. El espacio muerto del catéter es lo que uno tiene que hacer para hacer la heparinización y el mantenimiento. La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta porque el 3 centímetros tampoco me suena, pero el problema es que lo que hay que hacer siempre es ver exactamente lo que hay que poner, porque lo que te pase es esa heparina pura que pasa sangre. Y si es el 5%, contar que son 5.000 unidades por mililitro. Y esto supone que presente como a un paciente como te pases. Y lo importante es ver lo que se adapta a cada catéter. Vale. Otra pregunta de Luis Pallardo. ¿Qué podemos copiar de los japoneses, quienes a pesar de tratarse de una población muy envejecida, en más del 90% de los pacientes los accesos son fístulas? Elena. ¿Qué? Bueno, la verdad es que los japoneses no es que tengan truco, pero tienen 2 temas a tener muy en cuenta. Uno, los japoneses no se trasplantan muy poco, por temas culturales, ¿no? Y eso les obliga a vigilar mucho el acceso vascular de diálisis. Segundo, sus accesos vasculares son mucho, como tienen un volumen corporal más pequeño, les exige menos acceso vascular, son agujas más finas y menos volúmenes, con lo que no se sabe hasta qué punto a lo mejor puede aumentarlo. Tercero, los japoneses tienen un sistema de monitorización y cuidado de acceso vascular que es brutalmente exigente, es su filosofía de vida, son muy rigurosos. Y eso que hace un entorno que tiene cuidado de acceso vascular y que tiene un acceso vascular que vigilan muchísimo y que encima lo hacen bien, hace que esa supervivencia pueda ser importante. Y fijaros que sigue manteniendo más de un 90% de prevalencia en las fístulas. Y es más, incluso se llegan a plantearse pues... la batería se me está agotando. Un segundito. Entonces, fijaros que los japoneses además se llegan a plantear incluso hacer fístulas a nivel con arteria radial, arteria humeral, para llegar a pinchar, es decir, hacen cualquier cosa por evitar el catéter. Por lo tanto, un poco en conclusión es que tiene unas características determinadas socioculturales que les obliga a hacerlo a ello, tiene unas características físicas que también a lo mejor lo facilitan por ser sensibilidad, y tercero, su manera de trabajar pues hace que así sea. De hecho, estuvimos en el Congreso Japonés de Acceso Vascular el año pasado. Estuvimos hablando junto con americanos, europeos, y nosotros mismos les preguntábamos cómo lo hacían. Y de hecho, un poco nos miraban a nosotros como diciendo, si no hacéis, ¿por qué no queréis? ¿No? Claro, si ven los americanos a otro lado con las características que tienen, pues evidentemente se despiden por intentarlo. Pero los europeos sí que nos podemos mirar en ellos, evidentemente, como dice Pallardo. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Marco Montomoli. Ha aparecido un nuevo actor, creación de acceso vascular percutáneo. ¿Qué opináis? ¿Dónde se localiza respecto a la fístula quirúrgica y al catéter? No, no sé si lo conocéis. Hace mucho tiempo que ya empezó, luego volvió para atrás y es verdad que es una cosa que está ahí. Experiencia no tenemos, pero que es verdad que eso hace que la capacidad de maduración y la recuperación inicial y el uso inicial de la fístula pues hace que el catéter inmediato y el puente no esté. O sea, lo que nos da es la vez de la inmediatez. Lo que no sabemos bien es el mantenimiento, la permeabilidad y si hay más complicaciones asociadas como estenosis en la anastomosis o algún tipo de problema arterial asociado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si José tiene más experiencia o más conocimiento. No, la verdad es que como tú, Elena, o sea, lo que sé yo es por los foros y porque ahora muchos advisory boards se está planteando pues esto cuál es el futuro. Ayer, sin ir más lejos, estuve en una reunión de estas a nivel europeo que se plantea el futuro de esto. Y realmente lo que podemos hacer objetivo es que, claro, hay la unión entre la arteria cubital y la vena cubital. Y por tanto el drenaje es como si fuera una perforante por basílica cefálica y muchas veces está uno obligado a poner coils en las venas humerales.
Esto quiere decir que primero el nefrólogo debe ser consciente de que agotar el lecho vascular distal en la radial antes de ir al codo. Segundo, si vas al codo, tienes que hacer una opción de descartar la cefálica o la basílica porque es una perforante. Tienes que descartar la aparición de insuficiencia cardíaca o de riesgo de robo. Y tercero, en ese contexto, pues tienes que plantearte que esto es eficiente, no eficaz y efectivo, es decir, ¿cuánto vale? La facturación de una fístula son 500 euros, 600 euros. Si el factor con cirugía médica ambulatoria son 3.000 euros. El aparatito vale 5.000 euros. ¿Cuántas fístulas puedo hacer nativas en media hora comparado con esto? Entonces, da la impresión de que es un aparato que realmente va muy bien, si la indicación es adecuada, pero ojo, hay que ver el costo. Y en ese entorno respecto a supervivencia, los estudios que hay no controlados dicen que la supervivencia al año puede ser de un 90%. La secundaria, que esto es altísimo. Da la impresión de que como la fístula es lateral, pues la aparición de estenosis es mucho más baja. Y lo que pasa es que los estudios controlados que hay da la impresión que probablemente los grupos control no sean suficientemente óptimos como para pensar que es un estudio controlado adecuado. Es decir, que a fecha de hoy nos hace falta arreglar dos cosas. Una, tener suficiente evidencia con estudios controlados fiables a 2 años que nos permita supervivencia primaria y secundaria. Y lo otro, un tema no solucionado, que es el tema del costo para convertirlo en un best standard of care. Si no, vamos a hacerlo. Es decir, estamos en un país que no funciona así. Y de hecho, probablemente hay que reconocer que forme parte de nuestra norma mental en no mucho tiempo. Pero ojo, como nefrólogos, no olvidar nunca de que tenéis que hacer la indicación adecuada de donde hubiéramos hecho una perforante. No en vez de una cefálica y una basílica ponerle esto, porque vas a tener un flujo que a lo mejor es altísimo. Y luego encima tienes que pagar la pasta aparte de los costos. Es decir, con la indicación adecuada en un paciente adecuado, el futuro es brutal si se consigue adecuar el costo. Quizá para esto sí que sería muy necesario un mapeo venoso previo para descartar todas estas vías de derivación y que no hubiera un vaso principal y ¿no? Eso, pues seleccionar muy bien anatómicamente los pacientes que fueran candidatos, desde luego. Fenomenal. Tenemos muchas más preguntas. Luego, por favor, las respuestas concisas, a ver si nos da tiempo a hacer, si no todas, casi todas. ¿Qué opináis del acceso Hiro, vuestra experiencia? ¿El acceso, perdona? Yo no lo he oído. ¿El acceso? Hiro. Bueno, nosotros tenemos... Bueno, Elena, tira. Yo es que no lo he oído. ¿Acceso qué? Igual el Hiro. Eso no lo sé lo que es. Así que, a ver. Mira, el Hiro es una... Hiro es hemodiálisis reliable, fiable, outflow. Es una prótesis híbrida que la mitad es un injerto puro y duro. Diego, se va llamando la sangre. Pues ya no está llamando ella. ¿Sí? Entonces, es que estoy de guardia. Entonces, es una prótesis normal, que puede ser un protección o lo que sea, que va unida a una especie de catéter. Digo especie porque realmente es un stent recubierto que llega hasta aurícula y lo que lo permite es, después de hacer una anastomosis a nivel de arteria humeral, conectarse directamente a nivel de axila con este catéter para utilizarlo cuando tienes totalmente ocluidos los troncos centrales. De hecho, la gracia del Surfacer que has presentado es precisamente de sostener esto para colocarlo en un giro. Entonces, lo bueno que tiene esto, y de hecho en las guías está como alternativa a la prótesis en pierna, es que la supervivencia de esto puede ser igual o mayor que la prótesis en pierna, y de hecho la indicación es igual. Y la gran ventaja que tiene esto es que como las prótesis, las estenosis se producen en la zona anastomótica o en la zona venosa, como en la zona venosa, en vez de tener la anastomosis con la vena, tienes un catéter que va hasta aurícula, la supervivencia puede ser mayor en este aspecto. Lo importante es qué hacer cuando se te complica la vida con una trombosis. En este caso hay que plantear hacer una trombectomía con un Fogarty, evitar dispositivos de trombectomía mecánica como el triotola y a partir de ahí sacar el trombo. Nosotros hemos puesto algunos y la ventaja de todo esto es que incluso cuando tienes algún problema puedes quitar el trozo de prótesis que tienes problemas y colocar incluso hasta una punción inmediata para evitar colocar un catéter en otro sitio. Pero lo importante es, uno, indicación, saber que hay que colocarlo como tengo los troncos centrales totalmente ocluidos y no tengo otra opción. Y como alternativa a la pierna, sí he evaluado el riesgo de beneficio. Segundo, la supervivencia que tiene es igual por lo menos que las prótesis, por lo tanto está como alternativa a esta. Y tercero, las complicaciones que tienes que hacer que los cirujanos y los radiólogos lo conozcan muy bien, porque cuando un nefrólogo tiene un problema en una guardia, pues los dispositivos de recurso para poder arreglarlo dependen de vosotros. Aspiración o el TEP, sí. Muy bien. Continuamos con más preguntas. Os dan la enhorabuena al doctor Gorriz por las ponencias y nos dice que parece que la indicación del tipo de acceso vascular está clara, que primero la fístula, pero que probablemente debemos hacer más énfasis en la optimización de la diálisis y la monitorización adecuada para hacer estrategias que mantengan el flujo para una diálisis adecuada. Nos pregunta que si estamos realmente monitorizando adecuadamente para detectar las disfunciones del acceso vascular o del catéter.
el doctor Ibeas contesta. Bueno, ese es el pan nuestro cada día. Capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Y del capítulo 6, versículos 8, 9 y 10 de la catéter. No podemos ser proactivos para hacer fístulas incidentes si no las convertimos en prevalentes. Y esto significa tener un coordinador de acceso vascular que esté de acuerdo con cirugía y con radiología y con enfermería para monitorizar el acceso vascular. Y esto empieza por enfermerías unidades de diálisis, que son el capital más importante de la monitorización del acceso vascular y no somos conscientes, y que hagan ecografía para partir de un modo escalado el nefrólogo con una monitorización sistemática con criterios que están ya refrendados en las guías. Ve al paciente que es tributario de angioplastia de cirugía para protocolo que se repara el acceso vascular. Y lo más importante es ser conscientes de nuestros números, que esto es supervivencia primaria, y secundaria. Si no manejamos este lenguaje, no vamos a ir a ningún lado. Supervivencia secundaria es hasta que se pierde la fístula, pero supervivencia primaria es desde que la hago hasta el primer fallo. Si resulta que tengo unos valores de angioplastia que son fantásticos, pero la primaria es mala, quiere decir que estoy haciendo angioplastias cada 2 semanas. Estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, es saber ser consciente, no solo monitorizar, no solo tratar el mejor modo, sino ver cómo deficiente esa monitorización para no perder dinero y agotar el hecho vascular de un modo totalmente pues, no rentable. Un poco la película es esta, es decir, monitorización seguro, pero a este nivel. Y en cuanto al catéter es lo mismo. O sea, depende de enfermería el 99%. Y esa manipulación del catéter que depende de ella tenemos que tener protocolizada. Las guías están claras y de hecho las hicimos con la Sociedad Española de Infecciosas. Por lo tanto, lo que todavía está claro y no ha cambiado mucho, la verdad. Y esa monitorización adecuada que tiene que ser del orificio, que tiene que ser de la tonilidad, que tiene que ser de la bacteriemia, de un modo adecuado, puede conseguirse que hoy en día el número de bacteriemias por paciente de bacteriemias por 1000 días catéter, que es el estándar, puede ser menor de 1 en todos los centros de diálisis sin antibiótico profiláctico enseñado. Y eso demuestra que con medidas universales, y esto lo están haciendo muchos grupos, nosotros lo presentamos ahora en el europeo también, puedes conseguir 10 años con menos de una bacteriemia por 1000 días catéter. Y se consigue. Y esto depende del nefrólogo porque esté protocolizado, pero con enfermería fundamentalmente, que es muchas veces la gran olvidada. Sí, yo por mi parte decir que el número de procedimientos que hacemos de rescate de permeabilidad en una fístula, pues sí que es alto. Comparado con trombectomías, hacemos más trombectomías que mantenimiento de la fístula. Pero que sí que tenemos una implicación de que si un paciente viene con una fístula que no va y no va, pues sí que hacemos un requerimiento a cirugía para mejoría de la anastomosis o una indicación, que no se trata de tratar por tratar y balón, luego y llenar de stents todo el cuerpo. Ese no es el objetivo, porque así aumentamos la permeabilidad de una manera temprana, pero en ese sentido sí que tiene que haber una detección precoz de la mala función, pero también una detección precoz de la mala respuesta al tratamiento percutáneo y buscar otras alternativas, no empeñarnos en mantener algo que por el consumo de recursos y también por la calidad de vida del paciente. Fijaros si es importante esto, que al final, igual que todo nefrólogo sabe cuál es el CATU de sus pacientes, la pregunta es, José Luis, y eso es lo que puedes preguntar a cualquier compañero, a cualquier congreso, oye, ¿cuál es tu tasa de trombosis? ¿O cuál es tu tasa de bacteriemias? Ya está. La pregunta es si la gente lo sabe. Es decir, no te puedes mirar al espejo sabiendo, preguntándote cuándo te gastas en balones, si no sabes tu tasa de trombosis. Porque si mantienes una tasa de trombosis de 0.05 por trombosis por paciente año, a lo mejor puedes justificar el gasto, porque realmente redunda en evitar catéteres. Si la tasa de bacteriemias resulta que no sabes cuál es y estás haciendo con un antibiótico, pues quiere decir que probablemente estás haciendo pues, un uso ineficiente de los recursos y probablemente haciendo que el paciente lleve más tratamiento que tiene que hacer. Por tanto, lo más importante, y esto es culpa del nefrólogo no saberlo, tenemos que conocer nuestros indicadores de calidad para poder responder adecuadamente a estas respuestas. No solo si monitorizas, sino cómo monitorizas, qué resultados tienes para saber si estás haciendo bien. Porque si monitorizas y no sabes tus resultados, ¿de qué te sirve monitorizar? Yo añadir una cosa a esto un poco. De ahí la importancia que tiene el nefrólogo en saber utilizar bien el ecógrafo para monitorizar la fístula, adelantarnos un poco a la disfunción de la fístula y saber qué estenosis hay que tratar, por ejemplo, para evitar las trombosis de la fístula posteriormente, y hablar con el radiólogo para decir, esta es una cosa que me enseñó el doctor Ibeas, esta estenosis la tenemos que tratar, no la tenemos que tratar porque hemodinámicamente tiene repercusión funcional o no. De ahí la importancia de monitorizar continuamente a nuestros pacientes. Solo quería añadir esto. Vamos con otra pregunta. Nos piden por aquí recomendaciones sobre las soluciones de sellado y técnicas de administración para mantener el catéter venoso central, porque en la experiencia de
en este hospital donde está Magali Alcántara tienen mucha disfunción de catéter venoso central. Un poco para Elena. A ver, si he entendido bien, has dicho técnica de sellado. No sé bien. Las soluciones de sellado y técnica para administrarlas, para evitar la disfunción posterior. Esto también está en las guías. Creo que el manejo, la heparinización, el control, el ver las medidas de asepsia y antisepsia, el control de los catéteres y luego la identificación de más presión. Quiero decir que eso no sé bien qué es lo que tengo que contestar, pero he de decir que cualquier situación de, por ejemplo, si tengo un manguito fuera, lo tengo que cambiar. Eso es absolutamente necesario porque es así, pero que lo tengo que cambiar no cuando lleve 2 centímetros fuera, lo tengo que cambiar nada más el catéter el manguito esté fuera, ¿no? En cuanto a la heparinización, es la que se requiere por la luz, por el catéter, por la luz muerta de cada catéter, igual que los criterios que tenemos en las guías. Eso, no sé. En cuanto a detección precoz de estenosis y mala función, sí que va a ser las técnicas de imagen las que nos van a ayudar. Pero ¿cómo hacerlo? Hay que hacerlo bien siguiendo las guías en todos los niveles, ¿no? Entonces, supongo que también se refiere a la utilización de si hay que poner antibióticos o que no tiene indicación si no hay que no tiene indicación poner antibióticos. Sabes que es que por eso de hecho, un poco el tema es ese, claro. De formas, el nefrólogo, nosotros tenemos un problema muy grave, que es que no somos conscientes muchas veces de ver de qué va un catéter. Porque nos empezamos a poner el fibrinolítico, ¿no? Y sellarlo con eso, y tauridina, y cierta punta, y tal, y no me va. Sí. Hay que ser práctico. Primero, cuando un catéter disfunciona, lo primero que hacer es una placa de toras y descartar que no tenga un kinking o que la punta no esté colocada en aurícula. Los catéteres se mueven. Esto es básico. ¿Qué pasa? Que resulta que vamos al paciente, le inflamos uroquinasa y a las 2 semanas lo mandamos a rayos y resulta que lo cambia habiendo perdido una pasta en uroquinasa. Por lo tanto, sistemáticamente, radiografía para dónde está la punta. En las colocaciones inmediatas, ver que no haya kinking. Y a partir de aquí, que eso está claro, que lo que dice Elena, pues se puede poner fibrinolítico, y ese fibrinolítico, pues, y no hay ninguna evidencia que sea mejor una cosa que la otra, porque solo está demostrado la uroquinasa o la RTPA a días alternos durante una semana y luego otra semana, y ver qué pasa. Es decir, pero lo importante es que pongas el fibrinolítico local, luego lo pongas sistémico y luego lo dejes cebado, o algunos pacientes incluso sin tron, que eso es fuera de pista. Lo que está claro es que tienes que ir de un modo escalonado. Radiografía, ver el fibrinolítico progresivamente, etcétera, etcétera. Y luego de cara al sellado, lo que está claro es que toda la evidencia que hay no ha demostrado que no haya ninguno mejor que la heparina. De hecho, incluso el fibrilin, que lleva una miseria 20 unidades por mililitro, es igual que la heparina con 1000 o 5000 unidades por mililitro. Lo que pasa es que a partir de ahí, si empiezas con 20 unidades por mililitro, puedes ir escalando en función de las necesidades. Y la evidencia te dice que la heparina está al mismo nivel que el citrato o incluso a veces que la RTPA. No queda clara la taurolidina. La taurolidina, recordaros que lleva también citrato y lleva también heparina. Por lo tanto, la evidencia es difícil de mostrar por dónde van los tiros. Es decir, que si tienes en cuenta la eficiencia, si con la heparina con muy baja concentración te va bien, debería ser suficiente. Si no, con heparina y a partir de valorar el citrato en función de costos. Respecto al citrato, a pesar de que tres concentraciones, al 4, al 32 y al 40 y tantos %, no por más concentración va a ir mejor. De hecho, la evidencia que hay, la única que hay está demostrada por el grupo de Holanda con citrato a menor concentración. Por lo tanto, seguimos yendo un poco a palmo. Si resumen un poco que dice Elena de las guías, es este. De entrada tenemos los tres, heparina, citrato y RTPA. Evidentemente, hacer lo que tengo tu hospital protocolizado, que te va a ser mucho más rentable, y nunca olvidar lucir una placa antes de meter fibrinolíticos. Sí, nosotros cuando viene una mala función lo que hacemos es una radiografía y a continuación hacemos una manipulación con volúmenes heparinizado, jugando con las jeringas de alto volumen para hacer vacíos e inyectar. Es una cosa mecánica asociada a la administración de la heparina y luego la uroquinasa, que son los materiales que utilizamos. Y aún así, si no, a veces utilizamos la guía mecánica dentro del catéter para romper la vaina de la porción distal, antes de hacer ningún recambio. Muchas gracias a los dos. Nos queda tiempo para una última pregunta. Para Elena, el Hospital Dr. Peset es referente de varios hospitales para radiología intervencionista y rescate de fístulas y, lógicamente, estas técnicas son radiólogo dependiente. ¿Valdría la pena que se planteara crear centros de excelencia con recursos para que todos los pacientes tengan las mismas posibilidades? Bueno, eso es una pregunta un poquito más de gestión y organización, donde a veces la respuesta es hasta la calidad de vida de los pacientes que viven, por ejemplo, en Andía y que tienen resueltos sus problemas en su ciudad sin desplazamiento.
Entonces, nosotros lo que hacemos, que las técnicas pues de mala función y angioplastia quizá lo decidimos de una manera en consenso con los nefrólogos de Gandía, pero si hay una trombectomía o alguna técnica especial, lo que hacemos es la referencia, es el doctor Peset que hace el ingreso y de una manera conjunta con los nefrólogos de ambos hospitales, pues realizamos los procedimientos definitivos. Eso yo creo que está bien, que trabajar en excelencia hace que se trabaje mejor y que los resultados sean mejores, sin lugar a duda, pero muchas veces eso va en detrimento del acceso cotidiano de pacientes que requieren el contacto y que requieren también pues, mantener su vida cotidiana lo mejor posible. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Por falta de tiempo finalizamos el turno de preguntas. Simplemente a modo de resumen, yo creo que podemos concluir que el acceso vascular preferente es la fístula, pero tenemos situaciones con nuestros pacientes en las que tenemos que continuar con el catéter y para ello necesitamos ir de la mano de un equipo multidisciplinar en el que se incluyan tanto radiólogos intervencionistas como nefrólogos como cirujanos vasculares. Finalmente, y para terminar, me gustaría agradecer sobre todo a los ponentes por su altísimo nivel y la claridad en la explicación y las respuestas de las dudas. Y además agradecer a todos los asistentes, tanto los que están aquí como los que están en Centro y Sudamérica. Y por supuesto a los patrocinadores sin los cuales la continuidad del Congreso en este formato pues no habría sido posible. Esperamos que este webinar haya sido de vuestro interés y os esperamos en el próximo, que tendrá lugar el jueves 11 de junio, titulado Tratamiento actual de la hipercalemia, logros y asuntos pendientes, de la mano de la doctora Chus Puchades, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.